Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llene cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva todo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, solo a ti, Jesús. Vamos a decirle a mi hermano: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Díselo otra vez: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti, Jesús. Mis ganancias, díselo mi hermano: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. ¿Puedes decírselo conmigo otra vez? Díselo a él: mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Adóralo. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para
amor, dile. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, díselo otra vez, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Díselo, es tu gracia, Jesús, y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti, solo a ti, Jesús. Alza tu voz a Él y tus manos. Él ha sido bueno para mí, y estoy seguro que Él ha sido bueno para ti. Alcemos nuestra voz, nuestras manos en agradecimiento a Jesús. La, la, la. Un aplauso fuerte al Rey por su amor, ¿no, mis hermanos? Muy buenas tardes, amados hermanos de Casa de Oración Berazategui. Los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al pastor Moisés y a la pastora Jessica por esta invitación en esta tarde de poder compartir la palabra de nuestro Dios junto a ustedes. Es un privilegio y una responsabilidad para mí estar con ustedes hoy, en esta tarde, compartiendo la palabra. Es una bendición y les mando saludos y bendiciones de la congregación de acá, de Casa de Oración La Plata, y también de mi esposa y mis hijos. Los amamos mucho, gracias por sus oraciones hacia nuestras vidas, por este tiempo de prueba que hemos pasado como familia. Por eso les quería dar gracias y no perder esta oportunidad para agradecerles sus oraciones y sus palabras de aliento y de ánimo. Que el Señor los bendiga mucho. Pero vamos a lo que nos compete hoy, que es seguir estudiando los frutos de la carne. Como sabemos, Gálatas capítulo 5, 19, 20 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice:
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Hoy me toca exponer idolatría e hechicerías. Pero antes de comenzar vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde porque podemos meditar nuevamente en tu palabra juntos como iglesia. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad que está en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Gracias porque podemos juntos en esta tarde meditar en tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos, a todos aquellos oyentes también a través de internet que están oyendo este mensaje, que es tu palabra, Señor. No soy yo, sino es tu Espíritu Santo a través de mi vida, Señor. Te ruego que me bendigas, que me uses y que todo lo que diga, Señor, y todo lo que haga sea para glorificar tu nombre, Señor. Que sea toda palabra que salga de mi boca sea para bendecir, para edificar a mis hermanos de Casa de Oración Berazategui y todos aquellos que están oyendo este mensaje que es tuyo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás preparado? Te aconsejo que puedas tener un cuaderno, un lápiz para ir anotando versículos, para después seguir escudriñando en tu casa, con tu familia. Es muy importante. Por eso, como leíamos, como te decía, a mí me ha tocado exponer la idolatría e hechicería. Estos pecados de la carne, estos frutos de la carne, son los únicos de estos pecados carnales que son considerados como religiosos. Todos los demás son considerados, por ejemplo, lo que ha expuesto el hermano Esteban, como adulterio y fornicación, son pecados, obras de uno, ¿no?, de la persona hacia la voluntad de Dios en el sentido matrimonial o prematrimonial, que la fornicación, como explicó el hermano Esteban, la fornicación es antes del matrimonio, el adulterio en el matrimonio, son pecados sexuales, ¿no? Pero vemos acá que la idolatría y la hechicería son pecados hacia el mismo Dios en el sentido espiritual, ¿sí? ¿Y por qué decimos religiosos? Porque el cristianismo no es religión, ¿sí? Pero los hombres han ideado religiones para querer lograr el favor de Dios a través de obras. Pero vemos a través de la palabra, como dice Isaías, todas las obras de los hombres hechas sin la guía del Espíritu Santo, sin la aprobación de Dios, son trapos de inmundicia delante de su presencia. Y la idolatría, amados hermanos y hermanas, es adulterio. Miren qué tremendo, es adulterio espiritual. Y te invito a buscar en Oseas capítulo 2, versículo 13. Y te comento más o menos
que a Oseas Dios lo hizo ir a buscar para casarse a una prostituta llamada Gomer. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque era para mostrar al pueblo de Israel su adulterio espiritual. Para mostrar al pueblo de Israel su idolatría. Y dice así, versículo 13, si me querés acompañar: y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Acá está hablando, como te decía, del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo escogido por Dios para ser un pueblo santo, apartado de todos los pueblos del mundo, para ser un pueblo santo dedicado a Dios. Como hoy la Iglesia de Cristo es un pueblo santo, escogido, ¿sí? Así que, amada Iglesia, la idolatría es adulterar o fornicar contra Dios y su bendita palabra. Un idólatra es esclavo de las ideas depravadas de sus ídolos, ¿sí? De lo que ellos representan y sus lujurias. Gálatas, el capítulo anterior que estamos leyendo, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: yo voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos en esta tarde. Y nos dice: en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. Pero ahora conocen al Dios verdadero. Mejor dicho, dice Pablo, Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que antes tenían? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Si ustedes recuerdan cómo comienza, ¿no?, la carta a los Gálatas, que le está hablando cómo comenzaron con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo al Evangelio, volvieron otra vez a los viejos rudimentos por consecuencia de hermanos infiltrados que eran judaizantes. Pablo, hasta el mismo Pedro, reprende a Pablo en la misma carta de Gálatas, capítulo 2, por decir que andaba simuladamente, porque él ya había estado con Cristo, había comenzado también bien, y por miedo a los judaizantes que querían hacer cumplir a la ley a los no judíos, a los gentiles, que era sumar algo más a la salvación que es solamente en Cristo, lo reprendió duramente Pablo a Pedro, y Pedro lo reconoció. No es que se enojó, se ofendió, sino lo reconoció a Pablo hasta en sus cartas. Qué importante cuando somos reprendidos, cuando estamos haciendo algo mal que agrede a la doctrina, y reconocer cuando nos equivocamos. Eso hace bien al cuerpo de Cristo. La idolatría es apostasía, separarse, divorciarse de Dios. Es incredulidad, y ningún incrédulo que es profano tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Por qué decimos idolatría e hechicería? Porque ambas se relacionan.
porque ambas son en el ámbito espiritual y rechazan a Dios. Es el desplazamiento de Dios y de su voluntad como supremos, como ordena el Señor en su palabra y ordenó a su pueblo escogido Israel tras salir de Egipto. Lo podemos ver en Éxodo 20, cómo comienza a ordenar a su pueblo, ¿no? En Éxodo 20 comienza diciendo: yo soy el Señor tu Dios, hablando Dios a través de su siervo Moisés, que te rescató de tierra de Egipto donde eras esclavo. Y les dice: no adores otros dioses más que a mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines a ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian, pero mostraré mi fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Esto lo vemos en Éxodo, como te decía, capítulo 20, versículo 1 al 6. Y hoy, en la gracia y en el Nuevo Testamento, el mismísimo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos decía que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y que se cumplía en un solo mandamiento, que era este, y amar al prójimo como uno mismo. Pero ¿cómo podremos amar a nuestro prójimo si no lo hacemos en el amor que Dios nos ama, ¿no? Hoy, a través de los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, de ambos pueblos, con nosotros éramos gentiles, porque no éramos del pueblo escogido por Dios, de los dos pueblos, de ambos pueblos, hizo uno solo, que es la iglesia. Somos la iglesia del Señor y debemos cumplir con este mandato de Dios de no hacernos ídolos, de huir de la idolatría, de no consultar a brujos, agoreros, y no podemos tener comunión, de estar en compañía de personas que están con ídolos. Es decir, comunión es estar unidos en algo en común. Esa es la comunión del Espíritu, es que todos en un mismo Espíritu estamos ahora juntos adorando al Señor. Podemos leer, si me querés acompañar, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 22. Dice así: por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos, les hablo como a gente con la que se puede razonar. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ciertamente beber de la copa de la bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo, y comer del pan que partimos no es compartir el cuerpo de Cristo. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo. Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios, cuando comen la carne sacrificada en el altar. ¿Acaso no la están compartiendo con Dios? No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. No,
porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar a celos al Señor? ¿No somos más fuertes? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Dice Pablo. Amada Iglesia, en el mundo actual, idolatría es todo aquello a lo cual el hombre le da el primer lugar en su corazón. Es decir, le dedica su tiempo, todos sus sentidos y todos sus talentos. Idolatría es adoración a ídolos, devoción excesiva o reverencia a una persona o cosa. También puede ser adoración a espíritus, objetos. Confiar en cualquier persona, institución o cosa que tenga igual o mayor autoridad que Dios y su palabra para esa persona. Es, como decíamos hoy, desplazar a Dios y su palabra del primer lugar de nuestra vida, hasta con nuestros propios conceptos. Cuando agregamos, cuando quitamos de la palabra de Dios, cuando interpretamos nosotros y damos nuestra opinión sobre la palabra. Mucho cuidado con eso, de dar nuestras propias interpretaciones. Quitando, ¿no?, de contexto muchos pasajes. Hay muchas formas de idolatría. Podemos ver a través de la palabra que dice cuando adoramos imágenes, ¿no?, que lo podemos ver en Hechos 17:29. Como le predicaba Pablo a los griegos, ¿no?, que les decía, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. ¿Sí? También cuando se adora a los astros celestiales, hoy la astrología, aquellos que leen el horóscopo, ¿no?, o escuchan a Orangel, vemos o escuchamos, porque ya está en el lugar que le ha tocado estar, ¿no?, lejos de Dios, por hacer y practicar la hechicería, ¿no?, la astrología. Vemos que muchos pierden el tiempo en eso en vez de buscar hacer la voluntad de Dios. Y vemos que siempre Dios ordenaba derribar todas esas cosas del pueblo. El rey Josías es uno de aquellos que cumplió con este mandato de Dios, que si lo querés leer después, lo podés buscar en 2 Reyes capítulo 23, que destruyó todos los altares, destruyó los lugares donde quemaban incienso, los santuarios, por las ciudades de Judá y de Jerusalén, que hacían en honor a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todas las estrellas del cielo. Y dice la palabra que Josías cumplió este mandato de Dios y puso fin a todo eso y quitó el poste de acera que estaba en el templo del Señor y los hizo pedazos. También en Deuteronomio podemos ver
anteriormente, cuando estaba Moisés, versículos 19 y 20. Les dijo el Señor: también sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol y la luna y las estrellas y se sientan tentados en adorarlos y servirles. Escuchen lo que dice ahora. El Señor, en el versículo 20, su Dios les designó esos astros a todas las demás naciones del mundo, pero ustedes, el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para ser su propio pueblo como lo son ahora. Otra forma de idolatría, como decíamos, es adorarnos a nosotros mismos y hacer nuestra propia voluntad. ¿Cómo es adorarnos a nosotros mismos? No diciendo qué lindo que soy, qué inteligente que soy, sino satisfaciendo nuestros deseos e intereses en lugar de los de Dios. Romanos 16, versículos 17 y 18 dice: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos, porque esta gente no está sirviendo al Señor, solo están complaciendo y quieren lograr sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los incrédulos e ingenuos. Amando más a los placeres que a Dios, como dice en 2 Timoteo 3:4, que habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que son los días que estamos viviendo hoy. En esos mismos días, dice el Señor, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y le dice Pablo a Timoteo y nos dice hoy a nosotros: no te metas con esa gente, no tengas comunión con esa gente. También otra forma de idolatría es cuando codiciamos o ambicionamos con lujuria las cosas de este mundo y pasan a ocupar el primer lugar de nuestra vida. Colosenses 3:5, si me quieres acompañar, dice así la palabra del Señor: así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. También idolatría es cuando dejamos que cualquier cosa consuma nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro ser, como leímos en 1 Corintios 10:14. Y es importante mencionar las diferentes formas y clases de idolatría, porque es importante entender las advertencias de nuestro Dios y su palabra en contra de los que practican toda clase de idolatría. Porque, como hemos leído, debemos huir de ella. Y como estamos estudiando, es una obra carnal. Y quiere decir que no estamos andando en el Espíritu. Debemos hacer morir en nosotros todo lo terrenal, empezando desde nuestro interior. Como dice 1 Pedro 4:3, ya es suficiente todo el tiempo pasado de andar en
de andar adorándonos o adorando cualquier cosa menos a Dios. Como te decía, amado, amada, no debemos andar en compañía de los que practican tales cosas. Y para que no se malinterprete, ¿no? Estamos hablando de cristianos que andan en eso, no de los del mundo. Para los del mundo debemos predicar el Evangelio, pero hay muchos infiltrados que dicen ser cristianos y introducen doctrinas de demonios en las congregaciones, introducen doctrinas de hombres para dividir, ¿sí? Y como vemos, dice 1 Corintios 5:11, y menos participar de sus sacrificios. Por ejemplo, si te invitan a un lugar de un familiar que es umbanda, vos no, ni se te ocurra comer algo de esa mesa, ¿no? Debemos guardarnos de los ídolos y también testificarles, hablarles el Evangelio a aquellos que practican la idolatría. En la Argentina la mayoría de la gente profesa la religión católica romana y vemos que practican la idolatría, ¿no? Y les es muy, pero muy difícil desarraigar eso de sus corazones. Yo conozco muchos familiares que lo hemos predicado con mi familia y les costó muchísimo desarraigar la idolatría, el adorar las estatuas. Pero como dice la palabra, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no pueden tocar. Yo de pequeño fui a la iglesia católica y no podía comprender cómo nos hacían formar mirando a la Virgen y rezar, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? Pero eso no lo revela carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos darle gracias al Señor por su Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, recordándonos las palabras de Jesús, recordándonos el Evangelio, y también nos ayuda y nos guía a la verdad, nos lleva a la verdad, y también nos ayuda y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, para hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren, que anhelan obedecer al Señor porque lo temen, pero no un temor de miedo por el castigo, sino de un temor reverente, porque comprendemos la majestad de nuestro Dios y el amor que nos tuvo al darse en la cruz. Y qué importante será para el Señor que Pablo a los de Tesalónica les dice cómo se han convertido de los ídolos al Dios vivo, y los reconoce, que ellos habían dejado todo eso. Por eso, si hoy tienes algún ídolo hoy en día en tu corazón, deséchalo en el nombre de Jesús. Que en tu corazón solamente tenga lugar el Espíritu Santo de Dios. Por eso, amada iglesia, somos advertidos en esta tarde por Dios que este comportamiento, esta obra carnal es irracional, ¿sí? Es degradante porque nos hace esclavos, es demoníaco,
porque es una mentira de Satanás. Es ser profano, porque vamos en contra de la palabra de Dios. Es abominable delante de la presencia de Dios. Y la hechicería es el uso de poderes malignos, sobrenaturales, sobre personas. Es ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas o invocación de espíritus que sabemos nosotros que son los demonios, los ángeles caídos, a fin de influenciar o encantar o hacer hechizos sobre personas o naciones, a través de magos, pais, ¿no? Y también se usan instrumentos como los péndulos Ouija, amuletos, sortilegios, encantamientos, etc. También medicinas, drogas, venenos, hechizos, para hacer estos maleficios. Y podemos ver distintas formas de hechicería, por ejemplo la brujería, la santería, la adivinación, la lectura de las manos, el tarot, el espiritismo, la magia negra, el ocultismo, el satanismo, los cultos umbanda. Y estas prácticas eran ya en el tiempo del pueblo de Israel, eran prohibidas por Dios y eran condenadas por los profetas de Dios. Miqueas 5:12 dice: ya no podrán hacer magia con tus manos, ni tendrás nadie que lea el futuro. Destruiré tus ídolos y tus monumentos religiosos, y ya no adorarás cosas hechas con tus manos. Arrancaré de la tierra tus postes de acera y destruiré tus dioses falsos. Con ira y rabia tomaré venganza contra las naciones que no me han escuchado. Estaba hablando el Señor a su pueblo, que era también practicada por un rey de Israel, el rey de Manasés, que sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el valle de Ben Hinnom. Y vemos que practicó la magia, la adivinación, la hechicería, consultó medium y brujos. Esto lo puedes ver en 2 Crónicas 33:6. Y vemos que esto provocó a ira a Dios, lo mismo que hizo Saúl, que consultó a la adivina de Endor, ¿no? Amada iglesia, Dios condena la hechicería y Él rompe cuando llegamos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, rompe toda maldición. Por eso dice que Cristo fue hecho maldición por Dios para romper toda ligadura de muerte y de pecado en nosotros. No debemos oír, amada iglesia, a los que practican tales cosas. Solamente debemos oír y hacer caso a la palabra de Dios. No como hacían muchos y tradicionalmente, curar la ojeadura, no curar el empacho. Eso son cosas de curanderos. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de, ante cualquier necesidad, entrar a su presencia con acción de gracias
ante su trono de gracia para hallar ayuda y el oportuno socorro en nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, pruebas y todo lo que nos acontezca en nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 15, habla de cómo se debe conducir ante un profeta, cómo comprobar si era un profeta de Dios y cuándo no era de Dios, que era falso. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. Pero en estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. ¿Para qué vas a ir al curandero o al PAE o esas cosas? O consultar el horóscopo a ver cómo te va a ir. Por eso no debemos consultar a nadie más, solamente a nuestro Dios. Levíticos 19:31 nos dice: no se corrompan buscando ayuda en espíritus, en agoreros, porque yo soy el Señor tu Dios. Porque la idolatría, la hechicería es rebelión contra Dios. Porque ¿de dónde viene nuestro socorro y nuestra ayuda? Del Señor. ¿Y de dónde recibimos la sabiduría para actuar conforme a lo que a Dios le agrada? A través de su palabra. Y cuando somos obstinados y orgullosos, cuando nos negamos a obedecer a Dios, somos considerados idólatras. 1 Samuel 15:23 dice en esta versión: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería, y ser tercos y hacer la voluntad propia, que bien nos parece a nosotros, es como el pecado de adorar ídolos. Le dijo a Saúl Samuel: tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso él ahora se niega a aceptarte como su rey. Fue cuando Samuel le dijo: Dios te desechó como rey, iba a buscar un rey conforme a su corazón. Y también en Éxodo podemos ver que era una orden, un mandato de Dios. Versículo 22-18, que decía: tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería, quiere decir las brujas, ¿no? Y también dice en el versículo 20: quien ofrezca sacrificios a otro Dios que no sea Jehová tu Dios. Dice, también será condenado a muerte. Y en el Nuevo Testamento dice, en Éfeso, los convertidos quemaron sus libros de magia. Esto lo podemos ver en Hechos 19:19. Y hoy en día, la hechicería moderna, podemos ver, como te decía, la astrología, el horóscopo, el estudio que asume el profeta al interpretar las influencias de los cuerpos. Esto es el horóscopo, ¿no? La influencia de los cuerpos celestiales en los asuntos humanos, ¿no? Que está reprendido en Isaías 47:13-15. Y el fin de todos los que practican tales cosas es la muerte, la condenación eterna, el lago de fuego y azufre.
Y tristemente, el horóscopo, la astrología es la técnica de adivinación más usada hoy en día en el hemisferio occidental. Podemos ver que hay hasta libros y muchos escuchan y leen sobre también las profecías de Nostradamus. Aún hoy en día se practica la brujería, práctica que utiliza el ocultismo. ¿Sí? Se utiliza el pentagrama no invertido. Este pentagrama significa el equilibrio entre el agua, el fuego, la tierra, el aire, el espíritu del ser humano. Y estas personas son brujos que practican. Hasta hoy en día lo vemos en libros infantiles como Harry Potter y muchísimos otros más, dibujos. Disney. Antiguamente a todos los brujos eran considerados herejes, ¿sí? Y eran castigados con la muerte, con la hoguera. Hoy en día la brujería, la hechicería se usa para ganar un lugar de renombre. Hay muchos cantantes que hicieron pacto con Satanás para ser famosos, hacer daño a alguien que odian, que esa persona odia, ¿no? Atraer amor a nuestra vida. Le hacen un encantamiento a un hombre para que los ame. También invocar a los muertos para resolver problemas. Y todo esto está condenado por Dios en la palabra. Dios aborrece todo esto, es abominación delante de su presencia. En la Inquisición era cazar a las brujas, ¿no? Y hoy en la actualidad vemos cómo hasta en Argentina celebran Halloween. O el día que es el Día de los Muertos, ¿no? Y hacen participar a los niños de estas cosas. Se utiliza la santería. A través vemos de las religiones como el catolicismo, se utiliza la adivinación para saber el futuro. Pero toda forma de hechicería, porque todo lo que vimos es hechicería, es condenada por el Señor. El cristiano debe someterse solamente al Espíritu Santo de Dios. El ocultismo es llamado la falsificación espiritual moderna y consiste en la invocación y adoración de Satanás y sus demonios. Por eso siempre Dios le decía que no hagan lo mismo que las naciones vecinas al pueblo de Israel. Lo podemos ver en Deuteronomio 18, 9 al 12. Y el juicio de Dios vendrá a los que practican tales aberraciones y abominaciones delante de su presencia, en el día del juicio, del trono blanco. Lo puedes ver, Segunda de Crónicas 33, podemos ver los Salmos 106, 34 al 42, Isaías 47. Y todos los poderes espirituales detrás de estas prácticas son demoníacos, son demonios.
Y tales prácticas de idolatría y la hechicería pervierten el camino de los rectos. Por eso debemos tomar el ejemplo de aquellos hermanos que practicaban la magia y creyeron y quemaron todos sus libros. Pero en estos postreros días, muchos cristianos escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, como dice 1 Timoteo 4, versículo 1. Y sabemos el final de lo que les espera a estas personas si no vuelven a Cristo, si no se arrepienten. Por eso, amados hermanos de Casa de Oración Berazategui, que nada ocupe el primer lugar en tu corazón, sea esposa, sea hijos, sea vos mismo, sea el dinero, la avaricia, porque el amor al dinero dice que es raíz de todos los males, todos los males. Dice que la avaricia es un tipo de idolatría, como leímos en Colosenses 3:5. Y en Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y en este contexto dice a las riquezas, pero también podemos decir, como estamos estudiando, otra cosa que ocupe su lugar. No podés servir a Dios y a tus propios deseos. Y el primer gran mandamiento, como hemos estudiado, dice que amarás al Señor y solo a Él servirás. Porque si no, no eres digno de Él. Oremos al Señor. Señor, te rogamos, Señor, que seamos obedientes a tu voz. Que no pongamos a nadie en nuestro corazón en el primer lugar como a ti te corresponde, Señor. Porque solamente tú nos amaste, solamente tú diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos vida juntamente contigo, Señor. Y sabemos que eres Dios celoso, que eres Dios justo, que amas la justicia, la rectitud. Por eso nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón si hemos puesto a alguien o algo en el lugar que te corresponde, Señor. Porque, como hemos declarado algún día, solamente tú eres nuestro Dios, solo tú eres nuestro Salvador y Señor, que quiere decir nuestro dueño y el que ocupa el lugar de privilegio y primacía en nuestros corazones. Por eso te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos advierte, que nos recuerda tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta para nosotros, para que no seamos condenados ni reprendidos por ti, Señor. Limpia nuestro corazón de toda idolatría, Señor. Perdona nuestros pecados. Te pido que bendigas a mis amados de Casa de Oración Berazategui que están oyendo este mensaje, que los llenes de tu gracia, de tu favor, Señor, de tus bendiciones, a sus familias, sus hogares, y que siempre seas tú el primero, siempre seas tú el primero cuando tenemos que tomar decisiones, que siempre te consultemos a ti antes de consultar con nuestra esposa, con nuestra familia o cualquier otra persona. Que seas tú siempre el primero en todo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, les mando un saludo, un abrazo desde aquí, desde La Plata, también de mi esposa. Les manda saludos, mis hijos. Los amamos mucho y esperamos poder verlos prontito.
muy pero muy pronto. Que el Señor